la bienvenida oficial a lo que puede ser su pasantía rural el año que viene. Entonces, el temario que vamos a tratar ahora es un poquito del convenio o los convenios diferentes que tiene FPM, que es Fundación Proyecto Maniapure, con algunas instituciones, dentro de ellas la UCB, el contexto que tendremos allá en el sur, la logística, la aproximación a las comunidades. Bueno, aquí el testimonio de pasantes rurales lo vamos a quitar un poquito, porque ya Lizu me comentó que tuvieron la semana pasada una sesión con pasantes de este año que pasó, y pues esta charla se la estoy dictando yo, que también fui pasante el año pasado y volví a ir como médico voluntario antes de formar parte del personal fijo como ahorita. Entonces, comencemos el viaje. Vamos a darles un poquito de un abrebocas para todos los que no conocen un poco sobre Maniapure como tal. Fundación Proyecto Maniapure es una ONG con más de 25 años de trayectoria en servicios de programas de salud y otro tipo de servicios priorizados para las comunidades. Estas comunidades están muy aisladas, algunas incluso quedan inaccesibles en periodos de lluvia. Esta es una fundación que, lo van a ver, es muy humana, especialmente porque empezó desde el cariño de una persona, de una familia privada, hacia tratar de formar a la comunidad. Es decir, primero daban formaciones o capacitaciones en alfabetizar, en enseñar mecánica, labores u oficios de primera necesidad, para darle herramientas a esas personas para que fueran siendo capaces de mantener a sus familias en las comunidades que tenemos hoy en día. Sin embargo, poco a poco se fueron añadiendo otros elementos al proyecto. Discúlpenme los perritos, voy a cerrar un momento. Otros elementos al proyecto, como lo es odontología, psicología, bioanálisis y, en el caso de nosotros, medicina. Somos pioneros en telemedicina, somos una de las ONG en el país que mayor tiene uso de telemedicina dentro de su organización. Esto a través de contacto directo con diversos especialistas que se encuentran de forma permanente en el staff para responder inquietudes o guiar incluso procedimientos que se lleven a cabo por parte de los médicos rurales, de los internos que estén rotando por allá, como lo pueden ser ustedes, o de algún otro personal que se encuentre por una jornada o alguna situación en particular dentro de el Centro La Milagrosa, que es nuestro hogar en el sur. Estas poblaciones enfrentan realidades diferentes a las que nosotros tenemos hoy en día, y cuestiones que pueden ser mucho más sencillas de manejar para nosotros acá en nuestro entorno, se vuelven un tema logístico un poco más complejo. Solamente con decirles que para poder tomar una rayos X, tenemos que trasladarnos en los vehículos de la fundación aproximadamente 1 hora y media de distancia al hospital con rayos X más cercano. Tenemos convenios con la Universidad Central de Venezuela, es una alianza académica que le permite a los estudiantes aplicar todos los conocimientos y habilidades que adquieren durante la carrera en un contexto verdaderamente rural. Hemos trabajado también con distintas alianzas, con CUMIS, Mayú, OPS, diversas embajadas como la Embajada de Francia, e instituciones públicas y privadas. El contexto de la región, les vamos a hablar sobre los 2 lugares específicos que tiene Fundación Proyectos Maniapure, que están en el estado Bolívar ambos, pero bastante lejos uno del otro. Esto es importante porque muchas personas pueden llegar a pensar como que, bueno, podemos hacer una parte del ruralito en una y la otra parte en la otra sede. Esto no es factible. Vean acá en el mapita que les estamos presentando lo distantes que están unas de otras, y ya vamos a hablar de la complejidad logística que lleva llegar a cada una de ellas, ¿ok? Pueden haber escuchado del pasado de algún pasante que ya tenía la oportunidad de estar en ambas. Sin embargo, esto se debió a una situación muy particular de ser diciembre y no poder volver a introducir en la comunidad de Canaima y Camarata a dichos pasantes por los que tuvieron la oportunidad de culminar su pasantía en La Milagrosa. Pero esto fue algo excepcional. A nivel geográfico, estamos hablando que
Es llano selva, es un clima húmedo con época de sequía y lluvia bien definidas. Tenemos cuerpos de agua cercanos a los ambulatorios en ambos casos. Y la mayoría de las comunidades se encuentran bastante lejanas entre sí. ¿Esto por qué se los comento? Porque es importante que ustedes entren en el contexto de que estas son personas que a veces tienen que caminar horas para poder llegar al centro de salud. Y esto quita un poco la percepción que nosotros tenemos a que estamos acostumbrados en una emergencia de un hospital en Caracas, en la que, por ejemplo, podemos de repente estar analizando a una persona y pensar que la persona puede estar de repente exagerando sus síntomas o que no es tan grave como lo que pensamos. Tenemos que tener en cuenta muy bien este contexto de que estas son personas que caminaron o estuvieron en bicicleta durante 4, 5, hasta 6 horas o que atravesaron ríos para poder llegar a verlos a ustedes. Entonces siempre tenemos que ser sensibles ante esta situación. Las comunidades de la Gran Sabana son de acceso aéreo únicamente, es decir, ustedes incluso en casos de emergencias muy severas, los traslados se tienen que canalizar por helicóptero y son situaciones bastante complejas. En Cedeño, por ejemplo, específicamente, estamos hablando del centro La Milagrosa, tenemos que conviven poblaciones mixtas de criollos e indígenas. No suelen vivir mezclados como tal entre sí, entre las mismas casas, por decirlo, en una zona tan pequeña, pero sí pueden estar en zonas, una muy cercana a la otra, siendo algunas eñepás y otras criollas. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen, las mujeres de la etnia eñepá, que son el principal grupo que hace uso de los servicios del Centro La Milagrosa. De hecho, para los que tengan la oportunidad de aventurarse en esta aventura, van a llegar a aprender algunas palabras en ñepa para poder comunicarse con ellos. El hecho de que esta sea una de las etnias con menos transculturalización de Venezuela hace que hayan conservado no solo su forma de vestir, como pueden observar acá, sino también su idioma. Ellos entonces, buscando transculturalizarlo lo menos posible, nosotros somos los que nos acercamos a ellos aprendiendo algunas de las palabras que nos permitan comunicarnos. Los hombres, sobre todo, de algunas de las comunidades tienden a aprender el español, incluso algunos los sorprenderán con que saben inglés un poquito, para poder trabajar. Muchos han viajado a Caracas y de repente vuelven para hacer un poco de dinero. En Gran Sabana conviven con poblaciones tanto de criollos como indígenas, con la gran diferencia de que la etnia es pemona. Y los pemones, a diferencia de los eñepás, sí están más transculturalizados, muchos hablan castellano e incluso se visten o se comunican de una forma muy similar a nosotros. Vamos a ver un día de rural en Maniapure, en el centro de La Milagrosa. Tenemos que tener, hay diversas áreas dentro del centro. Es bastante agradable el hecho de que sea una comunidad relativamente autosustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se encuentran dentro de La Milagrosa, el paciente va a tener el acceso al médico con ustedes en consulta o con los médicos rurales, van a tener acceso a paraclínicos, ya que tenemos el departamento de bioanálisis que realiza uroanálisis, urocultivo, coproanálisis, hematología, química, algunas serologías, y van a tener directamente la farmacia que le dispensa los medicamentos que deben tomarse. Esto es bastante gratificante, a diferencia de lo que nosotros podemos ver acá en Caracas, ya que te permite tener la tranquilidad que luego de que identificaste la patología de tu paciente, él realmente va a tener mayor probabilidad de un desenvolvimiento favorable porque se le está suministrando el medicamento y no depende de que tal vez no tenga la condición socioeconómica para procurárselo él mismo. Esta es la farmacia y aquí para los que tengan la oportunidad de visitarlos, va a estar Álvaro, que siempre los va a atender. Esta es sala de tratamiento, tenemos un área de emergencia, un área de consulta de ginecobstetricia que está recién renovada con un eco hermosísimo que también les va a permitir adiestrarse en estas capacidades. Tenemos también un área de sala de parto y los consultorios como son este que tengo a mi derecha.
La atención médica que van a prestar acá en su pasantía, en el centro, tanto en La Milagrosa como en Camarata, va a ser dual. Es decir, va a tener un primer enfoque que se va a dar en los consultorios que les acabo de mostrar y luego va a tener un enfoque directo, inmerso en las comunidades. Entonces, es importante que siempre hagamos estos adentramientos en las comunidades o penetraciones de la forma más respetuosa posible, ¿ok? Estamos entrando en una comunidad que se rige bajo sus propios lineamientos culturales y de su propio idioma también. Estas son personas que ya son vulnerables por distintos motivos, ¿ok? Y que nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto para no vulnerarlos aún más. Estas comunidades, sobre todo ahora en esta época que ya está empezando el invierno, algunas terminan totalmente halagadas y pueden ver aquí en la imagen de la izquierda cómo tenemos que recorrer terrenos complicados, complejos para poder llegar a ellas. En estos casos, también es importante que sepan que el uso de fotografías o videos o cualquier otro elemento externo a ellos que ustedes vayan a utilizar, tienen que primero hablar con el personal que se encuentre en campo, en terreno con nosotros, así seamos alguno de nosotros o de allá abajo de la Milagrosa, para ver hasta qué punto pueden hacerlo. Lo ideal es que no muestren caritas de niños ni de las mujeres, y hay algunas comunidades en las que sencillamente el jefe de la comunidad, que lo vamos a conocer como capitán, tanto en Mañapure como en Camarata, no aprueba el uso de las mismas. También tenemos que son comunidades que están cercanas a grupos de tipo guerrilla que se pueden ver en algunas de estas zonas, pueden ser llamadas zonas rojas, y siempre estamos monitorizando esto para poder visitar las comunidades que no pongan al personal en un riesgo directo, ¿ok? Acá tenemos algunas imágenes que nos muestran todos los servicios que se prestan cuando abordamos a estas comunidades. Tenemos acá a nuestra enfermera, Nancy, tenemos algunas enfermeras que son Paz, que ellas nos visitaron, estudiaron y aprendieron de nosotros hasta el punto que incluso han llegado a corregir a algún pasante o a dar su opinión ante algún médico, que es la que tenemos acá realizando una vacunación a la izquierda. Tenemos jornadas y colaboración continua con equipos de nutrición que mantienen un control adecuado a distintos niños en toda la región. Tenemos control de ginecología y obstetricia y tenemos odontología también de forma casi constante dentro del ambulatorio gracias a estudiantes de la Universidad Santa María. A nivel logístico, los traslados. ¿Cómo llegamos a los ambulatorios? Para llegar al ambulatorio, el CPT-2 La Milagrosa, que es el que se encuentra en Mañapure, el traslado se realiza en parte de la fundación a nivel terrestre, ¿ok? Lo realizamos en estos chasis largos que pueden ver acá a la izquierda. Es un viaje de aproximadamente 12 a 16 horas de ida, en el que toda la carga se coloca entre la parte de arriba de la camioneta y la parte de abajo. También hay otras formas de trasladarse, sobre todo estas sí costeadas por ustedes. Pueden ir de manera aérea, pueden llegar a Puerto Ayacucho y después se coordina su subida de Puerto Ayacucho a Mañapure. Pueden viajar en vehículo particular si los llevan sus padres. Por lo menos en mi caso, a mí y al compañero que se fue conmigo cuando yo fui pasante, mis papás nos bajaron en carro y de regreso nos regresamos en avión por Puerto Ayacucho. Existen varias formas de llegar, ¿ok? En el caso de Camarata es diferente porque requiere una participación directa de la capitanía que es mediada por los mismos capitanes pemones de esa zona, de esa región, ¿ok? Entonces, ustedes realizan un primer tramo, que es a Canaima. Hay distintos pasantes que han podido, a través de conversaciones directas con nosotros, llevar cartas o porque tengan algún conocido en alguna aerolínea, conseguir que les donen los pasajes aéreos a nivel particular, siempre gestionado directamente por el pasante, o algún descuento que se les presente. De igual forma, ellos, por lo menos con Viasa, da descuentos en las cargas
para los pasantes, ¿ok? En algunos casos no les cobran las cargas o en otros casos les dan descuento en las cargas. ¿Esto por qué? Ya vamos a ver más adelante las necesidades de las cosas que ustedes tienen que llevarse en esos casos para allá, ¿ok? Luego, una vez que están allá, la entrada a Camarata como tal se realiza en avionetas, como esta que están viendo ustedes acá en pantalla, que es lo que se coordina con la Capitanía del Puerto. Tenemos que en el traslado hacia La Milagrosa hay un paso de Chalana, que es esto que pueden observar acá. Es básicamente como una platabanda que tiene un motorcito a un ladito en el que pasan las camionetas y pasan las personas. Es un viaje de unos 45 minutos en un pedazo del tramo. Esto es bastante relajante, más bien pueden ver el mar, el río Orinoco, pueden ver las toninas, que son esos delfines de río rosados. Y finalmente, una vez que lo crucen, llegan a lo que es Caicara, que ya están en Bolívar. En la logística también tienen que tomar en consideración que pueden pasar imprevistos y siempre tienen que tener la mejor actitud y tratar de apoyar, así sea dándoles apoyo moral al equipo que realmente está solucionando el problema. Esta foto es de un abordaje que hubo en el mes de enero, en la que tuvimos un problema con uno de los carros y tuvimos que estar parándonos en un par de oportunidades para resolverlos. Pero como ven, siempre con la mejor actitud. Los alimentos. Entonces, ahora, a nivel de Maniapure, tenemos un poquito más de disponibilidad o de la Milagrosa de la que van a tener presente en Camarata. ¿Qué les recomendamos nosotros de acá? Que se lleven las cosas esenciales que van a necesitar o aquellas sobre todo que no van a conseguir allá. Entonces, yo les presento acá a la izquierda una imagen de algunas de las cosas que yo iba acumulando a la hora de hacer mi maleta. Yo por lo menos soy ligeramente intolerante al gluten y a la lactosa, entonces me llevé aquí mis tortillas de yuca o algún snack saludable que no consiga Maniapure, algunos productos de primera necesidad, porque al inicio, pues, sobre todo los primeros días, es importante que tengan con qué resolver. Estando en Maniapure, también van a tener que llevarse sus proteínas, ¿ok? Y productos como café, aceite, azúcar, entre otros. La dinámica de la Milagrosa funciona de una manera grupal, ¿ok? Ellos normalmente tienen unas listas en las que se manejan por semana por asignación. Entonces, cada día alguien del centro tiene asignada, por ejemplo, la proteína para todo el personal del centro. Y los acompañantes de ese plato los elige el que coloque la proteína, siendo estos vegetales, arroz, pasta, entre otros. A título personal, por ejemplo, en mi rotación, dos de nosotros nos llevamos nuestras proteínas individuales y no participamos en la asignación diaria, sino que nosotros nos cocinábamos cada uno nuestra porción. Pero eso ya es como de mutuo acuerdo y de conversaciones más adelante. Ahorita tenemos por lo menos en Maniapure, energía eléctrica constante, que antes, hasta el año pasado, no había, por lo que las neveras funcionan bien y de forma constante y podemos tener acceso a diversas verduras y otros víveres. Estos se piden o a Caicara o a otras comunidades cercanas como Morichalito y Pijiguaos, que pueden mandarse bien con los transportistas que estén haciendo esa ruta o a través de los mismos pasantes o los mismos médicos cuando vayan a traslados. Una vez que dejan a los pacientes en los hospitales, ellos pueden realizarse la tarea de hacer el mercado grupal, se lo dividen, eso funciona. Si se les olvida algo, necesitan algo que esté cerca, esta imagen a la derecha es lo que llamamos el cruce, el San Vilito, Hamilton, tiene muchísimos nombres y queda como a 300 metros caminando del ambulatorio. Aquí tienen una imagen de la parte de adentro. Pueden conseguir realmente casi todo. Y lo que no, si se hacen panas de los dueños, ellos se los hacen llegar, lo consiguen al par de días. En Camarata sí funciona un poco diferente porque como les comentaba que el acceso es aéreo, es un poco más difícil conseguir ciertas cosas y son bastante más costosas. Entonces, una cosa que en Caracas le pueda costar $2, que en Maniapure les pueda costar 3, de repente en Camarata les cuesta 5. Y hay cosas que, por ejemplo, en Maniapure son de fácil acceso, como lo puede ser el queso o los huevos,
que en Camarata se vuelve difícil de conseguir, sobre todo los quesos y estos derivados proteicos, por los que sí tienen que llevar sus cositas bien organizadas. Más adelante, para los que efectivamente vayan a tomar esta aventura, nosotros tenemos algunas tablas de Excel que les podemos compartir, que utilizamos en nuestros propios momentos para guiar nuestras maletas. Acá tenemos un video. El video a la izquierda de las hamacas es lo que sería su cuarto donde dormirían en el centro de La Milagrosa, en Maniapure. Se duerme en hamacas, ¿ok? Hay un cuarto para odontología y un cuarto para medicina, que son estas puertas que ven acá. Sin embargo, estos cuartos son relativamente pequeños, tienen 2 camas y un área de closet, un área central y el baño. Algunas rotaciones, esto cambia, algunas rotaciones deciden algunos dormir adentro y otros dormir afuera, otras rotaciones deciden alternarse y cada uno dormir una noche adentro, si no se hallan, pero déjenme decirles que uno se acostumbra tanto a dormir en hamaca que cuando regresan a Caracas la cama se les hace raro. Y adentro van a guardar todas sus pertenencias, al igual que el uso del baño. Hay muchos baños en La Milagrosa, eso sí es algo que sobra, de verdad. No van a tener problemas a la hora de bañarse, el acceso al agua es continua. Lo único es que, bueno, es agua fría o a temperatura ambiente, no hay calentadores, ¿ok? Del lado derecho tenemos una foto de Camarata. Allí sí son camas normales con uso de mosquitero de cama. Se les aconseja llevar su mosquitero en ambos casos. En Maniapure tenemos algunos que se le puede prestar al que no tenga, pero en Camarata sí son mosquiteros de cama, entonces no tenemos esa disponibilidad. Más bien si los quieren llevar y donar sería excelente. Las hamacas también tenemos algunas, en caso de que ustedes no tengan, casos puntuales se les podría prestar, que son las que se utilizan cuando se invitan a especialistas en jornadas grandes, pero cada uno se suele llevar su hamaca y su mosquitero. A nivel de seguridad, tenemos bastantes retos de seguridad, tanto en Camarata como en Maniapure, ¿ok? Tenemos animales diferentes a los que no estamos acostumbrados, escalopendras, arañas, escorpiones, serpientes, sapos bastante grandes, cochinos, rayas, eh, bueno, bastantes animales diferentes a los que ustedes van a ver en la ciudad. Es importante que los tratemos igual con respeto. Si nos da miedo, llamar a alguien de la zona que nos preste la colaboración y ahí no va a pasar a mayores, ¿ok? Tenemos que también nos enfrentamos a un terreno bastante irregular en ambos casos, tanto en Camarata como en Maniapure, por lo que las situaciones a veces pueden ser complejas, los traslados pueden conllevar algún retraso, podemos ver accidentes en la vía, si en esos troncales de repente en estos huecos pasa algún accidente automovilístico, hemos tenido que salir nosotros a levantar el accidente. Estas son cosas que pueden pasar. Igualmente, en Camarata, como todo queda tan lejos, y a diferencia de Maniapure que contamos con los vehículos, allá no, los traslados de ustedes, no las emergencias, sino los traslados de ustedes de repente a visitar una comunidad o algo, pueden ser o a pie o en motocicletas como estas que vemos acá. Así que siempre tenemos que tener eso presente y comportarnos de la forma más madura y responsable posible. Igualmente tenemos ríos en ambas situaciones, tanto en Maniapure como en Camarata, y el río siempre hay que respetarlo muchísimo, ¿ok? No solamente por los animales que puedan haber adentro, sino por las corrientes que tienen. Es un lugar maravilloso para disfrutarlo. Ustedes, obviamente, dependiendo de su esfuerzo y de su comportamiento, se van a ganar muchas cosas, se van a ganar poder ir a visitar centros, sitios turísticos que hayan visto incluso en las redes de todos los que hemos pasado por allí, pero siempre teniendo, digamos, el respeto y el consejo de los locales. Si ustedes ven que un local no está entrando en una zona o que un local les da como consejo no se acerquen a esa parte o a lo que sea, tenemos que escucharlos porque ellos tienen toda la vida recorriendo esas tierras. Tenemos cosas como esta imagen que les presentamos acá, que es la cascada de Chaviripa, que ellos utilizan estas piedras para guiarse de la entrada de la comunidad. Como les comentaba que hay comunidades que quedan totalmente separadas por el agua, por la lluvia, ellos lo ven, por ejemplo, en este caso con las piedras. Ellos saben que cuando la piedra del medio ya se tapa por el agua,
no se puede pasar. Y entonces ni siquiera hacemos el intento de llegar hasta la entrada de la comunidad. La conectividad. Acá tenemos una imagen, esto fue un Garmin de nosotros, en nuestro viaje el año pasado. Ellos nos prestaron este dispositivo cuando nos fueron a llevar, en mi caso, a La Milagrosa para poder estar siempre conectados. Además de esto, los vehículos tienen, no sé si pueden ver en esta imagen aquí a la derecha, el chasis largo en el techo, tiene como un cuadradito. Esos son unos Starlink, tenemos varios en el centro, se utilizan tanto para la conectividad del centro como para los vehículos para salir a las comunidades y mantener conexión. Es importante que sepan que el uso de estos dispositivos tiene que tener siempre un fin propio. Esto, ¿a qué me refiero? El Internet de estas que nos presta estos equipos está vinculado directamente con donaciones que le hacen a la fundación. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un monitoreo del uso, por lo cual no se puede acceder a páginas de dudosas procedencias, de índole sexual o de discriminación o de algún tipo de abuso. Tampoco podemos utilizarlos para realizar descargas indiscriminadas, entre otras cosas. Se utilizan principalmente para la comunicación y para telemedicina. Esto no quiere decir que no tengamos espacios de esparcimiento, pero sí que tenemos que tener un uso consciente para no colapsarlo y que después los usos oficiales o los usos priorizados no se puedan llevar a cabo de forma exitosa porque colapsemos las redes. Aunque esto rara vez pasa, ¿ok? ¿Cómo funciona el sistema eléctrico? Nosotros acá tenemos en el techo que se ve para acá paneles solares que fueron donados el año pasado. Antes de eso se trabajaba con plantas de gasoil. ¿Qué quiere decir estos paneles? Que tenemos electricidad 24 horas todos los días de la semana. Sin embargo, sobre todo en invierno, tienen un consumo que se limita un poco por condiciones climáticas de la lluvia, polvo, falta de mantenimiento por recursos o accesibilidad. Y esto conlleva que tengamos que realizar ciertos cortes, por ejemplo, en el uso de aire acondicionado en salas comunes y otras cosas por el estilo. Es importante que sepan que justamente por este tipo de electricidad que tenemos, no podemos utilizar ningún equipo que trabaje con resistencias, ¿ok? Por lo que no utilizamos tostadoras, ni planchas, ni secadores de cabello, ni se pueden traer duchas Corona, ni ninguno de estos dispositivos. Acá tenemos una imagen en la que vemos una de las jornadas que hubo en enero. Fuimos 7 chasis largos que recorrieron 3 comunidades cada día. Nos separamos en 3 equipos en contemporáneo y allí los pasantes participan también, por lo que si les toca un abordaje mientras en su estadía allí, van a ver que la carga de trabajo se duplica, pero la satisfacción se triplica. Y aquí tenemos a la derecha una imagen desde la casita que les mostraba donde ustedes van a vivir hacia el exterior. Acá tenemos la iglesia, tenemos el caney, en donde lo llaman el auditorio, algunas personas. Allí se suelen quedar todos los médicos en hamacas cuando vamos a abordajes, o se utiliza también para otras actividades recreativas de la escuelita. Tenemos una escuelita de las damas salesianas, un taller y diversas áreas que pues van a conocer cuando bajen para allá. La aproximación a las comunidades, como les comentaba, es una interacción culturalmente sensible con pueblos originarios de la zona. Ustedes van a tener que utilizar bien su papel de médico, pero con más responsabilidad de la que llevaban acá en esas comunidades, porque ellos son personas totalmente vulnerables que se van a poner en sus manos para que ustedes los ayuden en una situación delicada. De repente les va a tocar incluso a las 12 de la noche acudir a una comunidad cercana, como lo es Guamal, por una mujer que entre en trabajo de parto. Y van a hacer su primer tacto en una hamaca, de ser necesario, o su primer parto extrahospitalario en una hamaca o en el chasis. Esas cosas pueden llegar a pasar. Tenemos políticas que evitan que se generen acciones con daño, tanto para la comunidad como entre ustedes. Si van a formar parte de la familia de Fundación Proyecto Maniapure, se les dan diversos cursos de inducción obligatorios para el manejo adecuado de las relaciones interpersonales, tanto dentro de
el esquema de trabajo de la fundación como en su interacción con las personas propias de la zona, ¿ok? Igualmente hay diversas normas dentro de la pasantía que las van a conocer más a detalle una vez que decidan realmente formar parte de esta aventura, pero están principalmente no salir del centro sin que se los hayan aprobado, no salir solos. Ustedes pueden de repente pedir permiso cuando estén allí para ir al cruce o para salir a trotar y no va a haber problema, como puede que un día les digan, no, mira, no pueden salir porque de repente la zona está roja, hay guerrilla cerca o ha habido algún avistamiento. En esos casos, tienen que siempre seguir las instrucciones que se les den. Esto va de la mano con despertarse a la hora, ¿ok? Para acudir a las consultas. Las consultas suelen iniciar como a las 8:30 de la mañana, no son tan temprano. La idea es llegar, despertarse, ir al comedor en donde la señora María, que va a ser su mamá allá, por lo menos en el caso de la Milagrosa, ya les va a tener la comida lista, desayunar y acudir a consulta. Así sucede también en Camarata, se levantan más o menos a esa misma hora. Hay días que son más movidos que otros. Ustedes deciden si hacen pausa para almorzar en conjunto con su grupo y luego vuelven después de almuerzo a seguir pasando consulta. Por lo menos en mi caso, todos los pasantes que rotaron conmigo, nosotros tomamos la decisión de no irnos del consultorio hasta no sacar al último paciente y almorzábamos cuando terminábamos de vaciar la sala de espera. Eso también es válido. Esas decisiones se generan conversando con su médico rural del momento y con sus compañeros de grupo. Igualmente, en horas de la noche se pide que a más tardar a las 10 de la noche la mayoría de los espacios estén apagados, que ustedes estén en sus hamacas o que de repente quieran compartir más tarde de eso, lo hagan en voz baja o en los cuartos. Esto porque hay personal que ustedes no ven en su día a día, como es Frank, que Frank va a ser como su papá en la Milagrosa por lo menos, o en Camarata, que también tienen a otros miembros del equipo que los van a acompañar y ellos tienen distintas tareas. Por lo menos a diferencia de Camarata, en la Milagrosa tenemos traslados, emergencias, que llevan que estas personas tengan que estar descansadas. Es decir, de repente llega un trabajo de parto a la 1 de la mañana, es importante que esa persona que a la 1 va a tener que manejar en esas calles, que ya les mostré algunas imágenes de cómo son complejas y oscuras, esté reposada para poder hacer ese viaje a esa hora hasta Caicara, 1 hora y media de viaje, dejar al paciente y ahí se evalúa si se quedan en Caicara y vuelven o tomar ese mismo viaje de regreso. Además de eso, hay otras personas que se encargan de otro tipo de actividades que inician más temprano que las nuestras, por lo que tenemos que tratar de vivir en compañerismo y cordialidad con todos. ¿Ok? Bueno, también que sepan que hay cámaras, por lo menos en la Milagrosa, Camarata no aún, y estas cámaras se encuentran en todo el centro. Claramente no están adentro de baños, ni adentro de los cuartos, ni nada de esas cosas, pero sí nos permite tener control de las situaciones que puedan ocurrir dentro del ambulatorio para evitar algún tipo de situación desfavorable. ¿Ok? Nosotros en Fundación Proyectos Mañapure impulsamos o estimulamos los trabajos de investigación. Es bien sabido que en sexto año en el internado se tiene que hacer un trabajo de investigación que involucre su pasantía en el ruralito, ¿ok? Para la Vargas son trabajos con un poquito más de extensión o complejidad que los que le exigen a la Racetti, ya que la Racetti realiza el suyo cuando están en quinto año. Sin embargo, también queremos que la Racetti, cuando esté en el ambulatorio, realice otro tipo de trabajo. Pueden incorporarse en los de la Vargas, eso se ha hecho, pueden realizar sus propios trabajos o incluso pueden sencillamente realizar sensibilizaciones como la que se está viendo en esta imagen que les estoy poniendo acá. Este es el Guatoro Robert, él es ñepa y logró estudiar medicina, nos acompaña allá abajo en la Milagrosa y a veces en Caicara. Y él está aquí con un pasante que es de la Escuela Vargas, esto fue en el 2021 más o menos, y está prestándoles esta
sensibilización sobre, me parece que era sobre el COVID en ese momento. Y algunas pueden ser sobre lavado de manos, pueden ser sobre temas, claro, adaptados a las comunidades que están recibiendo la misma. Como pueden ver, miren cómo son muchos en Yepaz que están escuchando la sensibilización. Y aquí pueden ver esa dualidad que les comentaba de que algunos hombres salen para trabajar o aprenden la lengua. Fíjense cómo las mujeres de este ladito todas utilizan sus telitas con sus collares característicos, igual que los niños, y los hombres usan ya ropa más como la nuestra. La evaluación, nosotros los evaluamos desde la fundación, primero con un elemento que es suministrado por parte de la comisión del internado, que se pusieron de acuerdo entre Vargas y Racetti para suministrarnos a nosotros y que los evaluemos bajo los mismos parámetros a ambos. Estos evalúan la atención integral, las destrezas clínicas, la evaluación personal y la evaluación académica que ustedes presenten. Siempre vale muchísimo su disposición. Es decir, los conocimientos se adquieren, bien sea por parte del personal que está allá que los ayuden o por indicaciones para estudiar, siempre que ustedes tengan la disposición de aprender y de hacer. ¿Ok? Eso es lo que vale sobre todo más. Y de adaptarse al terreno y a las dificultades que puedan conseguirse, porque realmente es una satisfacción que van a tener después, que va a valer totalmente la pena cualquier adaptación que tengan que hacer en ustedes mismos o en las situaciones durante su pasantía rural. Como les comentamos acá, adaptación y respeto intercultural es esencial. Y si todas esas cosas se cumplen, van a tener, como les comentaba, muchos tiempos de esparcimiento. Acá tenemos una foto de uno de los abordajes de un equipo multidisciplinario entre enfermeras, nutricionistas, odontólogos, médicos, equipo de logística y transporte. Y todos ellos, después de un trabajo gratificante, terminamos en el río divirtiéndonos. Entonces, eso va a pasar, va a depender de ustedes, pero va a pasar con bastante frecuencia. Si ustedes le dan a la milagrosa les regresa a ustedes el doble. Esta es una imagen de un atardecer desde un lugar de la Milagrosa de Maniapure que se llama el King Kong. Y este es un atardecer también desde el ambulatorio de Camarata. Acá tenemos los testimonios de nuestras licenciadas que están allá constantemente en los centros. En Maniapure tenemos a la licenciada Argelia. Ella va a ser como su otra mamá, su tía. Los va a cuidar muchísimo y sabe bastante. Se les voy a poner acá el mensajito para que lo vean. Y acá tenemos a la licenciada Bernardita Moreno, que ella es la que está con ustedes en Camarata. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de empezar a hacerlas. Vamos a ver, Rachel, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la charla primero. Y lo que te quería preguntar era si por casualidad ya saben exactamente cuántas personas por rotación serán en cada uno, o sea, cuántas personas podrían ir a Maniapuri y cuántas personas podrían ir a Camarata. Mira, estos números como tal se los tiene que dar directamente su delegado a través de la información que suministra la comisión del internado, ¿ok? Nosotros lo que les aconsejamos es que una vez que les aprueben los números globales y se los den, entre ustedes se pongan de acuerdo para que sea un balance entre Vargas y Racetti y que no dejen ninguna rotación vacía, porque a veces pasa que se ubican todos en la misma rotación y de repente el ambulatorio, tanto Camarata o Maniapure, pasa 3 meses vacío y hay personas que se quedan sin poder ir porque en esa rotación hay demasiadas personas solicitando. Chévere, muchas gracias, Ale. A la orden. William, cuéntame. Hola, buenas. Bueno, más que una pregunta, es con el respecto a los últimos 2 videos. No sé si fue el único, pero no se escucharon, no sé.
No sé si se lo podría suministrar en este caso, que soy de la Vargas Alizú, y ella los reenvié para ver qué decían las licenciadas con respecto al video y eso. Sí, claro, está bien. Igual era una bienvenida y invitándolos a que vayan a participar en cada uno de sus ambulatorios. Listo. ¿No tienen ninguna otra pregunta de logística o alguna otra información? ¿No? Bueno, ¿cuándo tienen que entregar las cartas? Eso ya, per- perdóname, a finales de julio, pero que sí, última semana de julio, todavía falta. Ah, vale. Ok, perfecto. Bueno, Lizu tiene mi número, algunos otros de ustedes aquí también. Cualquier cosa me pueden contactar de igual forma y espero que se animen a aventurarse en esta aventura al sur. Gracias. Sí, claro, puede ser tanto el número como el correo de la fundación, el que te compartí al inicio para pautar la charla.